La leyenda Manny Pacquiao está en bancarrota y no solamente eso, está atravesando una crisis de los 40, pero ridículamente obvia. ¿Cómo está eso que el exdiputado Manny Pacquiao le quiere quitar el puesto a un boxeador más joven con eso de quererse ir a las siguientes Olimpiadas en Francia para, según él, representar a su país en box y llevarse una medalla de oro? El Comité Olímpico de Filipinas ha mandado un requerimiento oficial, mi querida audiencia. Esto es algo oficial. Movió sus influencias Manny Pacquiao y mandaron un requerimiento al Comité Olímpico Internacional para que Manny Pacquiao pelee en los Juegos Olímpicos en París, que se llevarán a cabo en el 2024. Pero ojo, Manny el Pac-Man Pacquiao tiene 45 añotes y ya está betabel para estas cosas. Esto es un síntoma clarísimo de una crisis de los 40 que no ha sido abordada adecuadamente. Y tan grande es el ego y el narcisismo de Manny Pacquiao que quiere maquillar esa supuesta bancarrota que dice Floyd Mayweather. Así es, Floyd Mayweather la semana pasada negó que va a pelear en diciembre contra Manny Pacquiao. Muchos youtubers andaban diciendo que Pacquiao iba a pelear contra Floyd Mayweather en diciembre, pero esto no es verdad, no va a ser así. Manny Pacquiao retó a una pelea de exhibición a Floyd Mayweather desde hace ya 3 meses, mi querida audiencia. Manny Pacquiao le puso una oferta de dinero sobre la mesa, pero al parecer el dinero que iba a cobrar Mayweather era demasiado pobre para los estándares de esta superestrella, así que Mayweather rechazó la oferta de Manny Pacquiao, pero se la pasó a uno de sus protegidos, Gervonta Davis, quien ha dicho en tremendas declaraciones en su Twitter que el 2024 es el último año que Gervonta Davis pelea como profesional y que va a renunciar al box, pero que su intención es irse con las bolsas llenas, haciendo algunas peleas de exhibición o inclusive peleando contra algún luchador de artes marciales mixtas. ¡Qué asco! De aquí que Gervonta Davis y Manny Pacquiao en este momento están platicando. Se están poniendo de acuerdo en 2 cosas, en el dinero y en el peso. Esta pelea va a ser en peso pactado. Gervonta Davis le va a exprimir hasta el último centavo al nombre de Manny Pacquiao. Y lo digo porque ambos son grandes marcas que venden. Manny Pacquiao a sus 45 años pretende competir con jovencitos de 18 años. Ese rango de edad tienen en las Olimpiadas, si ustedes lo saben. Gervonta Davis tiene 29 años y ya se cansó. Gervonta Davis solo quiere irse de parranda y gastar su dinero con sus amigotes. Gervonta es un criminal y Manny Pacquiao es un peleador limpio. A mí, en lo personal, mis amigos, me daría mucha lástima que un tipo como Gervonta Davis le pusiera una paliza a un tipo limpio, entre comillas, como Manny Pacquiao. Pero también creo que se merece la pena que le pateen el trasero al filipino por ser tan narcisista. Manny ya peleó contra Floyd Mayweather y perdió, pero ambos están viejos y solo por seguirles el juego malévolo, por puro morbo, a mí me gustaría ver que el sucio de Gervonta Davis le ponga una buena madrina al narcisista de Manny Pacquiao, porque yo no le creo a Floyd Mayweather ni se la compro que Manny Pacquiao esté en bancarrota, para nada, creo que es puro chisme. Más bien es un juego de mercadotecnia barata, porque la gente no queremos ver de nuevo un Floyd Mayweather dándole una paliza a Pacquiao. No, ahora para que se le quite lo narcisista, lo justo sería que Gervonta Davis fuera por él. Le preguntamos a la inteligencia artificial de Bing quién ganaría en un duelo en peso pactado entre Gervonta Davis y Manny el Pac-Man Pacquiao, y la respuesta de la inteligencia artificial fue por demás asombrosa, mi respetable público. Y si quieres saber la respuesta, suscríbete ahora mismo al canal. Si aún no lo has hecho, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video, porque no tenemos horario, publicamos cuando creemos que hay algo importante para publicar. Queremos darles el mejor contenido con la mejor calidad posible y eso lleva su tiempo. La inteligencia artificial ha dicho que si el combate se llevara a cabo en peso superpluma, y mucho ojo porque esto es un peso pactado muy interesante, es un peso que no desconoce ninguno de los 2 boxeadores. Gervonta Davis y Manny Pacquiao han peleado en superpluma y este peso pactado a mí en lo particular me gusta y se me hace de lo más justo, pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Crees que sea buena idea que esta pelea se lleve a cabo en peso superpluma? ¿A quién le daría más beneficios este arreglo? Yo creo que a ninguno de los 2.
insisto, ninguno. Los dos han peleado en esta categoría en el pasado y lo han hecho bastante bien. Manny le ganó a Juan Manuel Márquez en Superpluma en el 2008, ¿se acuerdan? Y fue una decisión unánime, bastante justa a mi parecer. Y con Oscar de la Hoya no recuerdo en qué peso peleó, pero también lo hizo bastante bien. Lo descuartizó en 8 rounds. Gervonta Davis pateó el trasero de un par de bultos desconocidos en Superpluma y ya por eso se cree mucho. La diferencia en cuanto a rivales, en cuanto a la calidad de rivales, es abismal. Y ustedes lo saben, todos ustedes son conocedores. No puedes comparar a un Oscar de la Hoya con el Pitbull Cruz para nada. Están a años luz de distancia y me perdonan los fans del Perro Chulo, pero aunque caiga gordo, el polémico Oscar de la Hoya es más mexicano que el mole y la prueba está en cómo pelea. Y sin más divagues, la inteligencia artificial pronostica que bajo las directrices actuales, haciendo especial énfasis en la edad, en los 45 años de Manny Pacquiao contra los 29 años de Gervonta Davis, a 12 rounds, es decir, una pelea real, no de exhibición, la IA de Bing pronostica que Gervonta Davis le ganaría a Manny Pacquiao por decisión dividida. Oh, qué gran decepción. ¿Y estamos de acuerdo con la inteligencia artificial? Sí. Rich y yo estamos de acuerdo con el análisis de la inteligencia artificial. Estamos de acuerdo en que Manny va a perder esta pelea contra Gervonta Davis, por más que nos duela. Manny no está peleando contra Gervonta, está peleando contra el Padre Tiempo y contra él mismo, y creándose ilusiones, haciéndose chaquetas mentales, y al único lugar que llegará por seguro es a la lona si sigue por este camino. 45 años son demasiados, y recuerda que el análisis de la IA tomó en cuenta la edad actual de ambos peleadores. Si Manny Pacquiao, ojo, y esto es una aclaración enorme, si Manny Pacquiao hubiera peleado contra Gervonta Davis a sus 30 años, fíjense, ya ni muy joven, no, a sus 30 años, Manny le hubiera quebrado la mandíbula a Gervonta Davis o le hubiera hecho pedazos el hígado, lo hubiera dejado ciego como Margarito o lo hubiera hecho que orinara sangre por 4 días como lo hizo con Márquez. Pero ahora el Padre Tiempo le ha pegado duro a Manny. Son 45 años que en mi opinión son difíciles de cargar, y más en un deporte donde el boxeador ya es viejo desde los que les gusta 26, 29, tan es así que Gervonta lo sabe y se quiere retirar con peleas taquilleras que le vienen bien económicamente y curricularmente, porque eso sí va a ser un hit en su currículum, patearle el trasero a Manny Pacquiao. Pero no tendría ningún mérito, ya que lo haría a un Manny Pacquiao de 45 años. Pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué opinas de este pleito? Y ustedes saben que su opinión aquí en este canal sí vale, y aquí sí los tomamos muy en cuenta para la creación del contenido. Hace poco hicimos un par de encuestas relacionadas con este video. La primera fue si estaban de acuerdo en ver Manny Pacquiao contra Gervonta Davis en un videoprograma, y el 63% de los 718 suscriptores que votaron estuvieron de acuerdo. Y en segundo lugar quedó el tema pendiente, el especial del Cañas Zárate, y ese video a mí en lo personal sí me gustaría volver a hacerlo. Ya lo hemos hecho antes, pero no tocamos muchos aspectos del Cañas. Esta otra encuesta, mis amigos, está brutal. Recibimos aproximadamente 1700 votos y ya, sin tapujos, le preguntamos al respetable quién ganaría en un tiro entre Gervonta Davis y Manny Pacquiao. La respuesta contundente, brutal y honesta: 50% de ustedes votó porque Manny Pacquiao gana por knockout, 26% de ustedes vota porque gana Gervonta Davis por knockout, 18% le da el voto a Manny Pacquiao por decisión y solo un 7% le da el gane a Tank Davis por decisión. Eso significa que la mitad de ustedes creen que esta pelea se va a resolver por knockout, y eso es brutal. Escríbeme aquí en la cajita de comentarios tu opinión. Esta pelea realmente está muy interesante. Yo, por ser objetivo, digo que Tank Davis se la lleva por decisión dividida. Estoy de acuerdo con la inteligencia artificial en esta ocasión. A veces se equivoca, a veces no estamos de acuerdo, pero en esta vez sí estamos de acuerdo. Insisto, de ser el Manny Pacquiao de hace 30 años, el Manny de 30 años sí le pone una buena arrastrada, no solo al Tank Davis, mis amigos, sino a toda la bola de boxeadores en su división. Manny no tiene punto de comparación con ninguno de los boxeadores actuales, pero creo que se está sobrevalorando y que está atravesando una peligrosa crisis de los 40 años que no puede terminar bien de ninguna manera.
La vida, aunque no nos guste, es una carrera y tarde o temprano se va a terminar. Y cuando se termina hay que aceptarlo. Y cuando llegas al final ya debiste de haber agarrado todo lo que la vida tenía para ofrecerte. Creo que Manny está cometiendo un error independientemente si lo hace por dinero o para probarse una falsa hombría basada en un profundo complejo de inferioridad. Creo que Manny debe de dar paso a las nuevas generaciones y decir adiós con dignidad, porque no queremos ver que le pase lo que le pasó a Mohamed Ali o a Manos de Piedra Durán o a Evander Holyfield o a todos los viejos que regresan solo para ser pateados y humillados. Se me haría muy triste ver a Manny ser exterminado por la familia Mayweather. Respetable público, esto es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Gracias a los que llegaron hasta el final del video. Los queremos mucho y les agradecemos que nos hayan escuchado. Comparte por favor este video en todas tus redes sociales para que nos ayudes a seguir creciendo. Richie, muchas gracias por todo tu apoyo, tus consejos y tu amistad. Gracias, hermano. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.